has configurado más de una cosa. Ah, jue ma- No, pues yo, qué el micrófono, momento. no, el micrófono, no, no sé. Pero bueno, ya estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Entonces, pues... eh, Muy buenas noches a todos, un abrazo. Hola, Juli, buenas noches, ¿cómo estás? Súper bien, gracias a Dios y súper atenta a esta charla contigo. Qué rico, Hola Juli, chicos, muchas buenas gracias. noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Jenny? Soy Natalia, ¿cómo te va? Súper, no, Natalia, pues súper bien, qué rico escucharte. Tan Esta, bonita, muchas gracias. esta se llama la relación más fragmentada del planeta, pero con todo y eso ahí estamos. No importa. En este momento la pandemia, el estrés, la cotidianidad no nos permite pues tener más espacios más largos, más extensos para compartir, pero sí, pues gracias a Juli que nos ayuda a tramitar todo esto, a encargarse, a liderar y a lograr que tú estés aquí. Gracias a ti por estar con nosotros, gracias a los participantes, pues a Joana, a Shirley que están fiel, algunas personas que nos han escrito que no han podido ingresar todavía, que están pendientes. Un abrazo y para adelante. Muchas gracias. No, y es verdad, y tienes toda la razón en que este tiempo nos enseña a apreciar más que la cantidad, la calidad de los espacios y de los momentos que se pueden compartir. Es cierto, es cierto. Bueno, bienvenida entonces, arranquemos. Listo. Entonces, comenzamos. Nata, comenzamos entonces. Sí, claro, sí, dale, adelante. Listo, perfecto. Bueno, pues primero que todo, qué rico poder volverlos a saludar esta noche. Qué bueno saber que tenemos nuevamente la oportunidad de encontrarnos y digamos que es particular o es habitual en las charlas que tengamos acá, que me guste comenzar con alguna que otra pregunta y es porque las preguntas como que nos invitan, nos permiten y nos abren las puertas a cuestionarnos sobre verdades que creemos ya muy preestablecidas y que qué chévere es cuando podemos de pronto preguntarnos a nosotros mismos si esas cosas que creemos realmente son. Entonces, esta noche para iniciar, no sé, me gustaría que alguien me dijera qué le hace eco o qué se imagina de esta pregunta con la que estamos, que dice qué tanto somos de lo que somos. De pronto leo que me dice que a qué le hace referencia o qué le hace evocar o en qué le hace pensar esta pregunta. Buenas noches, ¿cómo están? Súper bien, Leo. Me alegro mucho. Pues realmente cuando ahora leo el título de la charla, me pareció como muy interesante el cuestionamiento. Realmente, y me puse a pensar, ¿realmente somos lo que somos o somos lo que una sociedad quiere pues que seamos? ¿O Sí, queremos encajar solo en una sociedad y nos lleva a que por no entrar en conflicto con ellos, con un grupo de personas, con un ambiente, realmente estamos haciendo lo que nosotros pensamos o solo nos estamos llevando por el que dirán, por el no entrar en conflicto con eso? Entonces me he estado cuestionando eso desde que le ahorita el título. Pienso que pues, en muchas ocasiones no tenemos como el pensamiento crítico como para venir a decir, no, lo que yo pienso y lo que yo quiero es esto, por no entrar en conflicto como con demás personas o con la sociedad. es verdad, es verdad. ¿Alguien más quiere decir otra cosa con relación a esa pregunta? ¿De qué tanto somos de lo que somos? Yo quiero. Dilo, dilo. Pues es que yo cuando lo leí, pues que yo también estaba todo el día no concentrada en ese tema, pero cuando lo pensé y pensaba en el día, yo decía, wow, ¿cuántos somos de lo que somos? Y si nos la pasamos diciéndole a todo el mundo que somos. Cuando nos presentamos, es que y voy a hablar por mí, ¿cierto? Sí. Es que yo soy muy así, X, ahí debe estar Leonardo, Camilo, Juliana, toteados de la risa sabiendo que digo yo. Estoy segura y no los veo. Entonces, que yo soy así. Y entonces yo me cuestionaba, yo sí, ¿cómo así? Yo soy así, ¿qué tanto soy de lo que soy? O sea, ¿qué tanto soy? Y yo sí soy todo lo que yo creo ser. Pero yo estoy convencida de que sí, pero
¿realmente lo soy? ¿En qué porcentaje? ¿Eso es lo que proyecto? ¿Realmente soy fiel a lo que digo ser? Y sí, las respuestas afortunadamente me dieron todas que sí, pero hubo una que me movió mucho el piso y fue, yo sí soy esa que digo, creo, siento ser y quiero ser, pero resulta que en el día me van pasando cosas que me ayudan a ser una nueva persona y constantemente estoy en transformación. Hoy precisamente hablaba con una persona con la que estoy creciendo mucho a nivel personal y me di cuenta que yo estoy en esa transformación y dejo de ser lo que soy, ya soy otra hoy, pues Ok, algo así. pero es espectacular porque mira que eso que tú dices, y muchas gracias a los dos por compartir, eso que tú dices, nosotros pocas veces nos sentamos o nos detenemos a pensarlo, ¿cierto? Nosotros damos por sentado que somos de tal o cual manera y que esas condiciones en las que crecimos o esas estructuras mentales que tenemos ya están como enquilosadas en nosotros y no podemos movernos de ahí. Y como tú bien lo mencionas, en la interacción con nosotros, en el día a día, en cada experiencia, nosotros tenemos la oportunidad de estarnos como reinventando y de estarnos reconstruyendo, de construirnos para reconstruirnos, ¿cierto? Entonces digamos que hoy por eso quería traer esa pregunta, porque a lo largo de la vida somos condicionados por una cantidad de cosas y de factores, y es importante entender qué es de esos factores realmente son una condición tan imperante y qué de lo otro podemos mover, ¿cierto? Entonces digamos que eso de tanto, esto de lo que somos, viene de lo que es una definición desde la psicología de lo que es la personalidad, ¿cierto? Cami, estamos transmitiendo en vivo y entonces yo puse F11, pero esto no me dio para ponerlo en modo presentación, entonces no sé así aquí cómo me comporto. No, tranquila, yo incluso ya lo ajusté acá. No te preocupes. Ah, bueno, espectacular. En el Facebook Live ya se está viendo grande. Ok, bueno, ya puedo respirar. Sí, ya puedes. Bueno, qué maravilla. Entonces, desde la psicología, ¿qué entendemos por la personalidad? Entonces, digamos que desde la psicología entendemos que la personalidad es un conjunto de rasgos psíquicos que tenemos los individuos y que determinan nuestro patrón cognitivo, emocional y comportamental, ¿cierto? Además de las actitudes y creencias y los hábitos que tenemos. Obviamente estos rasgos, pues digamos que deben perdurar en el tiempo, y cuando esos rasgos perduran, nos dan como una especie de identidad, ¿cierto? Entonces todos decimos y todos nos autoproclamamos con ciertas características, y entonces decimos es que yo soy súper alegre, o soy súper mal geniado, o soy una persona supremamente entradora, luchadora, o por el contrario decimos no, es que soy temerosa, soy una persona que no soy segura de mí, y empezamos a condicionarnos y a contarnos unas historias que día a día nos van marcando como esa hoja de ruta de cómo nos comportamos, ¿cierto? Y por eso nos dicen, son patrones cognitivos porque nos permiten relacionarnos con el mundo de cierta manera, emocionales porque nos despiertan ciertas sensaciones y nos condicionan en cierto sentir, y comportamentales porque a partir de lo que pensamos y de lo que sentimos, pues es que actuamos, ¿cierto? Entonces esto empieza a tejerse con una cantidad de elementos y con una cantidad de detalles que es importante como desglosar, ¿cierto? Entonces acá tenemos ya un conjunto en general de qué es lo que se supone que somos, pero vamos a mirar más a detalle pues eso de qué se compone, ¿cierto? Entonces digamos que nosotros tenemos dentro de esa personalidad como 4 componentes básicos, ¿cierto? Entonces tenemos un primer componente, pues que es ese componente genético, son esos patrones heredados, son esas cosas que nos dicen que nos condicionan desde antes de nacer. Entonces tenemos unos rasgos físicos, entonces ya decimos, venga, y entonces le sacó los ojos a la abuelita, le sacó la estatura al papá, le sacó el genio a la tía, una cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces biológicamente decimos, venimos condicionados por ciertos patrones. Hay quienes dicen, venga, no, entonces en la historia clínica le preguntan qué enfermedades ha sufrido la familia, a qué es proclive usted, porque desde nuestra biología hay unas situaciones condicionadas, ¿cierto? Después decimos, hay otros componentes de la personalidad que tienen que ver entonces con la crianza, ¿cierto? Entonces esa crianza tiene que ver con esos patrones de actuación que hemos aprendido en la casa,
que hemos aprendido en la escuela. Entonces hay familias donde sí o sí toda la familia se levanta a las 7 de la mañana porque el día hay que aprovecharlo y no se puede desperdiciar ningún momento. Pero habrá familias que por el contrario siempre se acuestan súper tarde, a la 1 o 2 de la mañana, y se levantan súper tarde al otro día y no pasa nada. O no es lo mismo el que estudia en una escuela que solo estudió con niñas, o que estudió en un colegio mixto, o una cantidad de pequeños detalles que empiezan también a condicionar nuestra forma de comportarnos, ¿cierto? Está también el factor cultural, que sin lugar a dudas es fundamental en todos estos paradigmas o en todas estas creencias que empezamos a forjar a lo largo del tiempo para relacionarnos. Y es que claramente no es lo mismo, y pues hoy por hoy que la tecnología nos permite verlo, no es lo mismo nacer en Latinoamérica que nacer en Asia, no es lo mismo ser colombiano que ser japonés, no tenemos ni los mismos hábitos, ni las mismas costumbres, ni las mismas necesidades, ni las mismas formas de comportarnos. No es lo mismo, aún siendo de un mismo país, ser de la costa que ser de Boyacá, que ser de Manizales. Entonces, todas esas subculturas o esos subgrupos a los que pertenecemos también nos van como depurando y nos van siendo como un cincel que nos va dando forma. No es lo mismo aunque estemos en la misma ciudad, si por ejemplo pertenecemos a un grupo de lectura o a un grupo de baile o a un grupo de teatro. Entonces son una cantidad de pequeños detalles y una cantidad de estímulos que nos van forjando, ¿cierto? Y por último, pero no menos importante, está todo el tema de las elecciones personales, ¿cierto? Porque entonces volvemos y preguntamos, venga, entonces, ¿qué tanto somos de lo que somos si tenemos un factor biológico determinado? Un factor de crianza que nosotros no elegimos, todos tenemos la familia que tenemos, por algo la tenemos y para esos aprendizajes estamos, y pues el lugar en el que nacemos, en la ubicación geográfica, tampoco lo elegimos, ¿cierto? Entonces son una cantidad de condiciones que sin lugar a dudas no dependen de nosotros. Pero hay un espacio muy especial, genuino, auténtico, que queda única y exclusivamente para nosotros y tiene que ver precisamente con esas elecciones personales, ¿sí? Y esas elecciones personales tienen que ver con la capacidad de autodeterminación que tiene el ser humano. Entonces, un psicólogo muy famoso, que es Alfred Adler, nos decía que la vida no estaba marcada ni por la herencia ni por el ambiente, ¿cierto? Que claramente esos estímulos que uno recibe, pues de una u otra forma nos van forjando en ciertas cosas, pero que eso no era determinante en la vida para uno decir que no podía ser de tal o cual manera, ¿cierto? Porque los seres humanos tenemos un potencial creativo tan absolutamente grande, y ese poder creativo que tenemos, cuando la autodeterminación se vuelve dentro de nosotros arraigada, es que prácticamente no nos para nadie, ¿cierto? Entonces decimos, tenemos componentes que son condicionados, pero también tenemos un lugar absolutamente maravilloso que nos permite ir tomando nuestras propias decisiones. Entonces, después de entender cuáles son todos esos componentes de la personalidad, eso de qué va, eso a qué llega, eso cómo se come, dirían por ahí, y todo eso que ya vimos, entonces eso lo que forja es precisamente nuestros paradigmas, ¿sí? ¿Y qué es un paradigma? Pues no es nada más y no es nada menos que un modelo desde el cual nosotros nos situamos para mirar el mundo. Es decir, nuestros paradigmas lo que nos dicen es, esta es la forma en la que yo leo el mundo, esta es la forma en la que yo me relaciono con el mundo, esta es la forma en la que yo espero que el mundo se relacione conmigo, y a partir de esos paradigmas o de esas creencias o de esos modelos mentales que tenemos, es que nosotros empezamos a relacionarnos con nosotros, ¿cierto? Entonces, nos relacionamos en dos sentidos, ¿cierto? Es esa relación interna la que tenemos con nosotros mismos, y aquí entonces empezamos a hablar un poco de cuáles son los discursos que nosotros nos repetimos a lo largo de la vida, esos discursos que a veces no son precisamente muy amables, esos discursos donde esa voz que está por allá, esa voz en off que nos dice es que venga, es que usted no puede, es que no es capaz, es que es muy difícil, es que eso no se ha hecho,
que a veces le dejamos coger tanta fuerza, y es porque precisamente dejamos que se aniden esas cabezas, esas ideas en nuestra cabeza, ¿cierto? Esa relación con nosotros tan determinante para poder saber cómo nos vamos a relacionar con los demás, ¿cierto? Y en esa relación con el mundo está el tema de la pareja, el tema de la familia, el tema laboral, el tema académico. Es decir, los seres humanos somos absolutamente polifacéticos y versátiles en nuestra capacidad de relacionarnos y en nuestra necesidad de relacionarnos, ¿cierto? Entonces, somos seres sociales por naturaleza, eso lo sabemos. Nacimos en comunidad, necesitamos a la comunidad y la comunidad necesita de nosotros, pero ¿qué pasa cuando estos paradigmas con los que hemos crecido nos enseñan que es que hoy en día hay que desconfiar de todo el mundo, que es que hoy por hoy no podemos esperar nada bueno de nadie, que es que hoy por hoy sálvese quien pueda? Entonces, esas creencias irracionales que de una u otra manera nos han alimentado, pues a partir de una cantidad de cosas que suceden en el exterior, digamos que lo que nos hacen es vivir como en una disonancia o en un estrés emocional y mental muy agotador, porque somos seres sociales por naturaleza y lo que necesitamos es aprender a relacionarnos. Sí que es cierto, pues que no vamos a ir por el mundo pues como con un descuido superior sin tener en cuenta las cosas que pasan en nuestro entorno, pero también es cierto que cuando aprendemos a mediar y a solventar esa clase de situaciones, pues esta clase de relacionamientos se hacen muchísimo más amables, ¿cierto? Entonces, para que eso suceda, ¿qué tiene que pasar? Ah, bueno, entonces yo tengo que empezar a transformar cuál es mi postura frente a la vida, cuál es mi posición de cara a todo lo que sucede, cuáles son esas cosas que yo quiero obtener de la vida, que quiero obtener del mundo, que quiero obtener de las relaciones con el otro, qué es lo que yo mismo tengo para entregarle a la gente con la que comparto, ¿cierto? Porque digamos que las relaciones son en doble vía, ¿cierto? Son ambivalentes, son de que tú me das y que yo te doy. Entonces, a veces le pedimos mucho al mundo, pero la pregunta sería, ¿será que realmente merecemos todo eso que estamos pidiendo? Es decir, ¿realmente nos edificamos y hacemos un trabajo hacia adentro tan consciente que nos haga merecedores de todas esas cosas que a veces necesitamos? Entonces, esto empieza un poco a cuestionar los paradigmas, ¿sí? Eso empieza un poco a decirnos, venga, como nos decía ahorita Natalia, venga, ¿qué tanto soy de lo que realmente digo que soy, ¿no? ¿Y qué tanto me sirve eso? Porque ya no solo se trata de qué tanto soy de eso que digo que soy, sino qué tanto me sirve eso para relacionarme con el mundo, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí sería bueno o que sería interesante que hiciéramos un alto en el camino y que nos hiciéramos este par de preguntas, ¿cierto? Una primera pregunta que nos diga qué clase de modelo he desarrollado para mi comprensión del mundo, ¿cierto? Entonces, puede ser que yo haya crecido en una familia donde aprendí, yo se los digo por experiencia, a mí esto particularmente en algún momento de la vida me pareció muy fuerte, y es que yo vivía de muy de cerca una situación donde una familiar tenía una situación de maltrato en su casa, ¿no? Entonces, digamos que su pareja no era precisamente la mejor pareja, y cuando yo le preguntaba y yo le cuestionaba, venga, pero ¿usted por qué se queda? Y ella me decía, es que las mujeres son las que sostienen el hogar. Entonces yo me preguntaba, venga, ¿es en serio que con ese paradigma de que las mujeres son las que sostienen el hogar, yo tengo que tolerar una cantidad de cosas? Y cosas como esta, ejemplos como este hay 100. Entonces, si tú eres mujer, entonces tienes que soportar eso, o los hombres tienen que ser siempre los fuertes y no se pueden mostrar vulnerables. Y esos modelos con los que hemos aprendido a mirar el mundo a veces nos condicionan y no nos permiten romper ese molde donde lo que necesitamos es decir, venga, yo necesito reconstruir mis verdades porque estas ya no me están funcionando, ¿sí? Entonces, yo me haría una segunda pregunta y los invitaría a que cada uno, para ustedes, se pregunten esos modelos que yo tengo establecidos en mi cabeza, esas creencias, esos paradigmas desde los que yo me muevo y desde los que yo me relaciono con las personas,
¿realmente me ayudan a crecer o por el contrario son un impedimento para mi evolución? Porque hay algo que hay que tener en cuenta y es que la vida es dinámica, la vida es un cambio constante y no nos han enseñado a relacionarnos con el cambio. Entonces es como si nosotros tuviéramos que ser de una forma y tuviéramos que ser de esa forma de manera perpetua y de manera eterna. Y resulta y sucede que no, que puede que hoy por hoy yo tuviera un comportamiento que me funciona, que era mi mejor elección, que para esa coincidencia espacio-tiempo yo creía que era lo que se necesitaba, pero puede que el tiempo pase, que me relacione con otras personas y que ya ese comportamiento que yo tenía tal vez no sea el que se necesita. Y hombre, qué valioso es poder hacer un alto en el camino y decir, venga, tal vez este modelo por el cual yo me relacionaba, tal vez si yo era siempre la más brava en la casa, la que siempre alegaba, la que por todo discutía, o el hombre que era tal vez no muy cariñoso, tal vez no muy expresivo, eso puede que hoy ya no me funcione. Y está absolutamente valioso y absolutamente necesario detenerse y decir, yo ya entiendo que ese modelo de mi comprensión del mundo no funciona, está chueco, le falta. Que eso ya no es lo que quiero para mí y voy a hacer entonces una transición, porque de eso se trata, de poder hacer esas transiciones. Entonces acá llegamos a una parte y esta imagen me pareció muy linda y muy simple, demasiado sencilla, pero creo que muy significativa, y dice, yo decido mi historia. Y hay simplemente un lienzo en blanco con un hermoso paisaje al final, y en ese yo decido mi historia hay unas condiciones que existen y que no las desconocemos y que no desconocerlas no es equivalente a que las tenga que aceptar como si fueran una ley divina en la cual yo no tengo injerencia. Es todo lo contrario. Es que cuando yo entiendo las condiciones en las que yo me muevo, cuál es mi punto de partida, desde dónde es que yo me estoy parando para mirar la vida, para relacionarme con los otros, yo puedo decidir qué cosas sí quiero y qué cosas definitivamente no quiero. Por eso la vida cada día es un lienzo en blanco, ¿sí? Que me permite a mí tomar esa decisión y esa elección de qué es lo que quiero escribir a lo largo de cada día que va pasando. Entonces hay una frase muy linda que es de Nelson Mandela que dice que tus decisiones reflejen tus esperanzas y no tus temores. Entonces a veces vivimos en un tema de soltar el control y de pensar es que yo soy así, yo siempre he sido así, yo nunca voy a cambiar, las cosas no van a funcionar y nos contamos un discurso que lo peor de todo es que aprendemos a creerlo y ni siquiera es un discurso bonito, porque jue madre, si usted se quiere contar una historia, pues cuéntese una historia, pero ¿qué tal si se cuenta una historia donde usted siendo el protagonista es el protagonista que logra las cosas, es el protagonista que se esfuerza, es el protagonista que llega a la meta, es el protagonista que no se rinde? Y a mí me llama particularmente mucho la atención una frase que me dice mucho la gente cuando uno habla con ella y cuando uno le habla de cambio, siempre le dicen algo así como, es que no es fácil. No es fácil dejar de ser, no es fácil dejar de comportarme de tal o cual manera cuando toda la vida me he comportado así. Y yo siempre les respondo lo mismo porque sin lugar a dudas esta es la respuesta y es, ¿a usted quién le dijo que tenía que ser fácil? Es que no tiene que ser fácil, pero cuando es necesario hay que hacerlo. Entonces hay que aprender a perderle el miedo a lo que no sea fácil, porque que no sea fácil no significa que no sea posible, que no sea fácil no significa que no se pueda alcanzar, que no sea fácil simplemente lo que nos dice es, venga, que lo voy a poner a prueba y vamos a revisar usted de qué está hecho realmente, ¿sí? Entonces cuando yo digo, yo decido mi historia en este lienzo, ¿qué es lo que usted quiere pintar? ¿Usted quiere pintar una persona que se libera del rencor? ¿O de pronto usted en este lienzo quiere pintar una mujer o un hombre que es seguro de sí mismo, que no tiene miedo a equivocarse? ¿O usted en este lienzo quiere pintar a un papá más comprensivo, a una hermana más cercana a su familia, o quiere pintar a una esposa más amorosa, o quiere pintar a una profesional más destacada?
o un profesional más destacado, la pregunta es, ¿usted qué quiere pintar? Y si está segura de que esa es la historia que quiere pintar, entonces no se esconda detrás de los condicionamientos. Vuelvo entonces y les pregunto, ¿qué tanto somos de lo que somos? ¿Eso que somos es lo que realmente queremos ser? ¿Estamos en el punto en el cual queremos estar? ¿Estamos visualizando realmente lo que queremos alcanzar? Esas son las reflexiones que digamos que me parece importante que es hacerse en algún momento de la vida, porque tal vez somos inconformes, pero es inconformes porque no nos entendemos y porque no sabemos para dónde vamos. Es, sin lugar a dudas, una respuesta fundamental. Cami, no sé cómo vamos hasta ahí del tiempo, que empiezo a hablar y se me olvida todo, entonces por favor. Pues más o menos nos quedan unos 10 minuticos de charla máximo, Ok, unos 10 perfecto. minuticos, pero estamos súper bien. Listo, perfecto. Bueno, sí, muy importante, porque si no ahí se rompe uno abruptamente en medio de la historia, y que sería muy desafortunado. Bueno, Yo quisiera casualmente ya que... tenemos 10 minuticos exactos. Sí, ya vi. ¡Qué maravilla! Yo quisiera que alguno de los participantes me contara en qué momento ha tenido que detenerse en el camino para cuestionarse y ha decidido pintar en ese lienzo que tenemos en pantalla una historia distinta de la que se había contado toda la vida. Cualquiera, el que quiera. Hay alguno, cualquiera, el que quiera ahí para yo no sentirme pues como yo puedo sentir su calor, puedo sentir su presencia allá a lo lejos, pero que me encantaría escuchar a alguno de los participantes. Vuelvo yo. ¿Sí? Realmente yo era de las personas que realmente pensaba, es que yo soy así, es que yo me creé así, a mí me crearon así. Y cuando tuve que estrellarme contra la pared, contra el mundo y contra muchas otras cosas, y que realmente llegaron personas y me dijeron, es que venga, usted no es así, usted puede cambiar. Si todos los días estamos en evolución, ¿usted por qué no va a evolucionar? ¿Por qué no va a cambiar? Y en mi vida hay un giro tremendo y cuando yo dije, no, es que yo no soy así, uno es así por el momento, pero no puede cambiar, no todos los días puede evolucionar. Es verdad, Leo, totalmente cierto. ¿Y qué se siente en la vida cuando uno mira en retrospectiva y se da cuenta que definitivamente podía ser distinto? Pues realmente yo lo tomo como un aprendizaje, de eso también se aprende, de los errores es que uno aprende y de eso es que uno tiene que decir, de eso ya no quiero más. O de esto tomo las cosas buenas, porque todas las cosas no tan buenas en la vida le traen a uno cosas buenas. Es un contradictorio, pero eso también uno saca cosas positivas. Leo, muchísimas gracias. Y es verdad, y yo creo que eso que está mencionando es supremamente valioso, porque esto suena como muy romántico cuando a uno le dicen, es que todos los momentos nos enseñan algo, es que saque el aprendizaje de cada situación, y hay situaciones que nosotros literalmente sentimos que nos desgarran. Pucha, es que hay que decirlo abiertamente, hay situaciones donde uno literalmente siente que se queda sin aire y que uno dice como, pucha, que no voy a poder, pero cuando uno aguanta ese pedacito donde más crítico le parece el escenario, es donde uno realmente se da cuenta que no solo sí podía soportar lo que soportó, sino que además de eso se expande la mente en una cantidad de posibilidades. Y esas posibilidades son precisamente las que nos permiten como aligerar la carga. A mí por eso me gusta tanto esta frase que está al final y que dice que tus decisiones reflejen tus esperanzas, no tus temores. Esto le pasa mucho, por ejemplo, a las personas en temas de relaciones humanas, ¿sí? Entonces, yo de pronto tuve una relación,
donde no fue mi mejor experiencia amorosa, donde mi pareja tal vez no fue lo que yo hubiese querido, o donde las cosas no terminaron de la mejor manera, y las personas dicen cosas o dicen frases como, es que no me vuelvo a enamorar, es que ya me voy a volver una persona dura, es que me voy a esconder, porque es que finalmente esa es la conclusión. Aprendemos a escondernos y ya nuestras decisiones no son un reflejo de lo que soñamos y de lo que queremos, sino de todos esos miedos que tenemos en el alma y en el corazón, que es finalmente como lo que tendríamos que aprender a solventar. Voy a leer por acá lo que hay en el chat, y qué rico es leerlos, ustedes no saben cómo me gusta leerlos. Entonces dice Jaime López, dice Jaime López, buenas noches a todos, casi que no entro, pero entró. O sea, Jaime, me alegra mucho, menos mal que te tuvimos por acá en la charla. Aleja dice, wow, qué maravilla de presentación y tema. Creo que tuve que hacerlo en este momento de la pandemia, de construirme y volverme a construir. Perdón, estoy sin audio. No, creo que es un resumen ejecutivo maravilloso. Y es que le tenemos mucho miedo a deconstruirnos porque creemos que en ese escenario perdemos la identidad y muchas veces es realmente reencontrarnos y levantarnos como esa hermosa ave mitológica que es el fénix, que desde lo simbólico es precisamente maravillosa por eso, porque no pierde su esencia, pero se reinventa a cada instante. Después dice Shirley, buen tema, qué chévere Shirley, que te haya gustado. Jaime dice, tienes una bonita voz y se te entiende excelente. Ay, gracias, Jaime, qué detalle. Jaime, muchas gracias, eso me alegra mucho. Camilo dice que Shirley está levantando la mano, pero yo no sé eso cómo se usa. Camilo, por favor, que me explique. Lo que creo es que quiere contarnos algo, no sé si Shirley quiere... Ah, listo, perfecto. Shirley, entonces, si quieres decirnos algo, el micrófono es tuyo. El escenario te espera. Bueno, no sé. De pronto era el comentario que te mandó por el chat porque tiene, pues puso en mute de nuevo el audio. Ah, ok, perfecto. Y creo que Bueno, tenemos también a Natalia Moreno de nuevo, que volvió a ser ella. Yo también y volví a ser yo y me presento de nuevo, está bien. Igual, aquí hay algo que yo quiero, yo se los dejo, esto que voy a hacer pues es un acto pues más o menos de exposición total y plena. Hace algunos días yo estaba en una especie de incomodidad emocional y yo era como que yo ya no me siento yo, como que yo ya no estoy segura si lo que digo y si lo que pienso realmente refleja lo que soy, como que cuando todas las verdades fundamentales se empiezan a tambalear. Y eso es un momento de indefensión frente a uno mismo absolutamente bárbaro, ¿no? Porque si hay algo de donde uno se tiene que agarrar siempre es de uno mismo. Y donde uno decir, pucha, es que me agarro fuerte y que de acá no me dejo caer, ¿cierto? Pero resulta y sucede que conversando con alguien, ese alguien me decía, ¿y qué tiene de malo dudar? ¿Qué tiene de malo poner en tela de juicio o en tensión todo lo que somos? Si cuando yo pongo en tensión lo que soy, resulta y sucede que hay verdades que se caen, entonces esas verdades, esas ya no las necesitaba más y está bien que se vayan porque ya no son útiles. Y si en medio de esa sacudida de vida hay verdades que se quedan, son verdades fundamentales que precisamente me hacen ganar en confianza. Entonces digamos que para irle dando un poco de cierre al tema, que ya nos van quedando 2 minutos y medio, Camille, dice que ya aprendimos a lo que se llama gestionar el tiempo. Entonces, volvamos a la pregunta inicial y los invito a que después de repasar así súper rápidamente este tema, nos volvamos a preguntar qué tanto somos de lo que somos, ¿sí? Qué tanto de eso que hemos defendido o que hemos cuidado a lo largo del tiempo realmente nos hace ser lo que queremos ser, no solo para el mundo, sino para nosotros mismos. ¿Qué tanto estoy necesitando yo detenerme y simplemente empezar a reevaluar comportamientos, posturas, ideas y una cantidad de cosas? La vida es esta, pero esta vida se hace valiosa cuando yo empiezo realmente a darle valor desde mis verdades, ¿sí? Y esas verdades uno solamente puede descubrirlas en función de permitirse ver sus propias oscuridades, ¿sí? A veces solo queremos ver la luz y la luz es maravillosa,
pero nadie quiere dormir, por ejemplo, en un día que está con un sol a pleno sol, pues un sol de mediodía, ¿no? Uno quisiera dormir en medio de la oscuridad y de la penumbra para dormir más rico y más tranquilo. A lo que voy con eso es que tan necesaria es la luz como tan necesaria es la sombra, y cuando aprendemos a aceptarlas a los dos, a las dos les encontramos unos maravillosos aprendizajes. Queda menos de un minuto, no sé si alguien tenga algo para decir, si tenía alguna pregunta, discúlpenme que no les di espacio de pronto de hacer preguntas. Muchísimas gracias por haber estado en este espacio y espero que más que llevarse información, que la información realmente está disponible en cualquier lugar, se lleven cuestionamientos, porque a veces las preguntas realmente nos dejan más respuestas que la información en sí misma, ¿está bien? Entonces, muchas gracias a todos y un abrazo de mi corazón para el corazón de ustedes. Vale, muchísimas gracias Jenny, por la charla de hoy. Estuvo muy interesante, muy chévere. Y ya nos quedan casi los últimos, no, segundos, 10, poco menos de Cami, esto se segunditos. llama Pero gestión del manejo de tiempo. tiempo, 100% ahí sacamos muy buen puntaje en manejo de tiempo. Bueno, Cami, menos mal.